Queridos vecinos y vecinas de Canal del Sur y de la Corporación Cultural, bienvenidos, bienvenidas a nuestra serie de documentales sobre patrimonio, historia ancuditana y chilota. Y como ustedes ya ven en nuestra pantalla virtual, estamos en un cambio de estación, pero esta vez en una estación de la memoria, porque estas dos imágenes que ilustran esta presentación nos hacen coincidir en que abril no es lluvias mil, aunque todavía estamos medio asustados con el primer gran temporal, pero la naturaleza es la naturaleza. Y abril se nos unió brillantemente en esta estación de memoria, como le llamamos, para dos hitos trascendentales en la historia ancuditana y la historia de Chiloé, que le dieron nacimiento, abril prodigioso, vamos a decirlo, a dos procesos culturales, educativos, de evolución, una en el transporte y otro en la educación, que fueron determinantes en la historia de Chiloé durante todo el siglo XX, o gran parte del siglo XX. Me refiero a el inicio de sus actividades docentes de la gloriosa Escuela Normal Rural de Ancud y el inicio o la inauguración del ferrocarril de Chiloé, que ya se habían terminado los trabajos la primera semana de abril de 1912 y comenzó ya a unir las dos capitales, Ancud y Castro, con varias estaciones entre medios, incluyendo un ramal a Lechagua, que generó todo un proceso muy interesante, muy rico en la evolución de las comunicaciones en la Isla Grande, paralelo a lo que era la navegación tradicional. Y en el caso de la Escuela Normal, sin duda, se convirtió en la Escuela Normal de Preceptores Rural más austral de Chile. Abarcaban varias escuelas desde Antofagasta, y la más austral, la más sureña, era Ancud. Y para nuestra memoria, nuestra estación de memoria, ambas comenzaron su quehacer en abril. En el caso de la Escuela Normal, el 10 de abril de 1931, y en el caso del tren, ya la primera semana de abril estaban entregadas la unión de rieles para que comenzara a rodar. Aquí igual nosotros queremos agregar, porque no podemos evitar sentir nostalgia. Vamos a partir primero con una síntesis de la historia del ferrocarril en sus inicios, con un trabajo precioso que encontramos de dos artistas extraordinarios que físicamente no están con nosotros, pero su trabajo sí. Me refiero al poeta Jorge Teillier y al dibujante Germán Aristizábal. Y aquí nosotros aprovechamos unas ilustraciones preciosas de Germán Aristizábal, que le ponía letra y poesía Jorge Teillier. La obra se llama Trenes que no has de beber, publicado por Ediciones Grillo en 94. Y vean ustedes ese fantástico caracol gigante que es llevado por la locomotora, y el bate dice: hay que amar la locomotora como a un gran animal doméstico, amar sus resoplidos, sus nubes de vapor, la lluvia de hollín con que le bautiza cada estación. Jorge Teillier y Germán Aristizábal, Trenes que no has de beber. Nos lleva la nostalgia, pero también no queremos separarla de un proceso histórico que por fortuna está tomando acción, que es diferentes entes que están ligados al tema patrimonial, particularmente el capítulo de arquitectos de Ancud Chiloé y otros entes que tienen que ver también con la salvaguarda del patrimonio, de ver cómo a la brevedad se recupera lo que era la casa del guarda estación, que actualmente está en muy mal estado, con serios problemas sociales adjuntos, y que esperamos a la brevedad ponerle solución, como lo que todos anhelamos, que el ferrocarril de Chiloé, o lo que queda de él, que es el caso de la estación de Ancud, y el puente de Butalcura Abajo, se conviertan en lo que tienen que ser, un museo de sitio. La historia del ferrocarril parte antes de su inauguración en 1912, parte en 1908 aproximadamente, con dos presidentes, dos iniciativas presidenciales, el presidente Montt primero y Barros Luco después,
que Mon inicia el proyecto, las proyecciones del trabajo, y lo combina Barros Luco. Eso significó que se hizo una inversión significativa, 3.000 millones de pesos de la época, que era muchísimo dinero. Como decía el profesor Felipe Montiel, según lo que recordamos, para este tipo de infraestructura, conservando todas las distancias, en ese periodo histórico fue la única inversión importante que hizo el Estado de Chile en un proyecto de esta envergadura. Si bien tenía ya limitantes de entrada como la trocha angosta, sí significó en un periodo importante, abundante trabajo de mano de obra, porque como ustedes ven en las imágenes, muchas de esas infraestructuras se tuvieron que hacer a mano, a pala y picota, literalmente, porque las características del Valle Central de Chiloé no permitían, y no existía maquinaria pesada como ahora, se pueden imaginar. Solo en el ramal de Chagua las crónicas cuentan que llegaron a trabajar más de 500 obreros en los periodos previos a la construcción, como ustedes ven en estas imágenes de Canal del Sur. Tenemos igual la fortuna de tener un acervo fotográfico muy rico que nos heredó la señora Lidia Ovalle, que ella fue hija de trabajadores, hermana de trabajadores del ferrocarril, y gracias a ella tenemos esta fotografía, junto con un muy pormenorizado estudio que hasta el momento sigue siendo el mejor, que lo hizo Gustavo Boldrini en la década de los 80, de cuyos antecedentes con otros de tipo crónicas como Cruz del Sur nos hemos basado para conformar esta iconografía que ustedes ven en nuestro canal. Precisamente generó una dinámica muy interesante, como les decía, parte ya la inauguración la primera quincena de abril de 1912, e inmediatamente convocó a mucho público, pese a sus limitantes, trocha angosta, locomotoras y carros pequeños. Pero a pesar de eso, le comenzó a dar vida a diferentes puntos que estaban en su trocha. Y aparecen estaciones como Butalcura abajo, como Coqueao, como Pupelde, el ramal de Chagua, y Pitpit, Mocopulli, que no existían. Entonces abre un eje de comunicación y de poblamiento en el centro de la isla y sigue compitiendo, entre comillas, con el transporte y la navegación por mar, que era lo más importante que todavía coexistía en Chiloé. Se destaca la casa del guardaestación en Ancú, que es el patrimonio que nos va quedando. Insisto en la urgencia de su recuperación y apoyar en los proyectos que vengan, porque precisamente fue un proyecto que costó mucho sacar toda una campaña interna de comunicaciones para que se pueda materializar como se hizo en un periodo que abarca desde el inicio de los proyectos, entre 1908 a 1912. Vuelve el poeta a recordarnos esta nostálgica historia del ferrocarril de Chiloé, porque decía Jorge Teillier: ninguna ciudad es más grande que mis sueños. Volveré al invierno del sur, cuando las raíces blanqueadas por la lluvia muestren la calavera del tiempo, bajo el sorpresivo vuelo de carbón y nieve, y de que el Tehues que no se cansan de pedir lluvia. Jorge Teillier y Germán Aristizábal. Esa nostalgia es inevitable, aunque en ese momento se consideraba, pongámonos a las alturas del tiempo, ahí ven ustedes una fotografía de la góndola carril, que era, comillas, diésel, lo más moderno, pero extremadamente pequeña, y corría a la asombrosa velocidad de 40-45 kilómetros por hora. Era como el tren bala de la época. Y los más mayorcitos conmigo recordarán que hasta la fecha, en Chiloé, los minibuses, que en otras partes se le llama liebre, acá se le sigue llamando la góndola, y precisamente por la góndola carril diésel que está allí, que era la monocarril que funcionaba cuando la locomotora no hacía el trayecto, pero era muy pequeña y muy especial. Incluso cuando ya comenzó a tener problemas económicos, no sabemos muy bien por qué, porque lo vamos a ver con las crónicas de la época. El ferrocarril, según el nivel central, transporte y ferrocarriles del Estado, decía que el ferrocarril no se mantenía, pero resulta que los trabajadores después comenzaron a mantener, a reproducir las piezas. Artesanos que eran carpinteros se volvieron maestros de fragua para reemplazar los elementos metálicos.
hacían lo que fuera para que no perdieran no solo su fuente laboral, sino que lo que ya comenzaban a creer o a considerar propio como era el ferrocarril, era su casa. Muchos trabajadores y trabajadoras literalmente vivían en las maestranzas todo el año. Y aquí pueden ver una foto también de la señora Lidia Ovalle Trujillo, que en paz descanse, que nos legó, que muestra la famosa fiesta del riel. La fiesta del riel era la celebración de los carrilanos, como se le llamaba en el tiempo a los trabajadores y su familia. Y en el fondo la fiesta del riel era una fiesta cívica de Ancud, o sea, no solamente participaban los trabajadores y su familia, sino que toda la ciudad y tiraban la casa por la ventana, que se convirtió desde una fiesta propia de los trabajadores. No sabemos muy bien, por ahí vamos a pedir confirmación de los trabajadores o descendientes que todavía recuerdan cuándo se celebraba. Lo más probable es que se haya celebrado por estas fechas, cuando el tren se inauguró en abril de 1912, la fiesta del riel. Ahí ven ustedes la algarabía, el jolgorio, la fraternidad de la unión, que unía a todas las familias de trabajadoras, trabajadores del tren, que era una fiesta cívica de la ciudad. Y eso es importante porque en los proyectos que vengan, si el tren físicamente no existe, el ferrocarril, pero vamos a tener un futuro museo de sitio, se tiene que convertir en lo que fue un núcleo cívico-cultural que recuerden no solo esa pasada historia, sino que todas las implicaciones que tuvo después en este proceso histórico tan rico de Chiloé, a pesar del abandono. Y como sigue diciendo el poeta Teillier y los dibujos alucinantes de Germán Aristizábal, viajemos antes que las naves den comienzo al verano, cuando vuelven al estero en busca de su olvidada imagen, esa imagen que añoramos con tanta nostalgia del ferrocarril. Y en esta foto que ya va, esta la tomamos del Cruz del Sur el año 59, que a pocos meses del gran terremoto que le dio el golpe de gracia, la crónica es muy triste que menciona la Cruz del Sur en ese año, en 1959, cuando dice que ya se había dado la orden del nivel central que el ferrocarril terminara de funcionar, dejara de funcionar, pero resulta que en los últimos viajes venía cargado, lleno de personas, no daban abasto. Y fue un triste final porque decía el nivel central que el tren no se financiaba, pero resulta que tanto las locomotoras como los carros de carga y pasajeros venían llenos hasta el último día, tal cual como lo grafica la Cruz del Sur. Otra decisión centralista errada, pero el golpe de gracia se lo vino a dar el mega terremoto de 1960, que prácticamente ya destruyó por completo la línea, la infraestructura, inundó las zonas costeras, destruyó el ramal de Lechagua, y ahí sí que no había manera por el momento de recuperarlo. Aunque sí ahora, después de muchos años ya, está el espíritu y la intención, y esperemos que muy pronto, de recuperar ese patrimonio. Estamos a puertas de otra conmemoración en mayo, el Día de los Patrimonios, como le llaman con tanta pompa, pero esperemos que estos días del patrimonio sirvan no solamente para tomar conciencia, sino que para, otra vez, deudas del nivel central, de apoyar estos proyectos de recuperación monumental o de reintegración monumental, como sería el proyecto futuro, esperamos, de reconstrucción o construcción de un museo de sitio en la antigua casa estación del guardaestación. Y como esta estación de memoria, valga la redundancia, lo hemos dividido en este abril de mucha creación en el tiempo, el 10 de abril, pero de 1931, comienza ya sus labores docentes la gloriosa Escuela Normal Rural de Ancud. Este es un proyecto que ya venía de bastante tiempo atrás, anterior a 1930, impulsado por insignes maestros de la talla de Sarmiento, de Valentín Letelier, entre otros, políticos visionarios, porque han habido políticos visionarios, los menos, pero han habido, que impulsaron el nacimiento, desarrollo de las escuelas normales en Chile. Un proceso que se basaba en una educación integral, pero fundamentalmente orientado hacia la educación de las áreas campesinas, rurales de nuestro país. Ahí su nombre.
Por lo tanto, fue un proyecto que en su origen tuvo un impacto muy fuerte, sobre todo en la década del 30 en Chiloé, al convertirse precisamente en la última escuela normal al sur de nuestro país. Ahí ven ustedes tres imágenes, porque aunque el decreto fue de 1930, comienza a funcionar el 31, el 10 de abril, pero no tenía edificio propio. Imagínense que de 1931 a 1956 la escuela normal funcionaba ocupando diferentes edificios públicos, como un instituto de genética arriba a la izquierda, otro edificio donde estuvo lo que ahora es el Liceo Bicentenario, para ya en 1953 al 56 ocupar el edificio histórico que ahora ocupa el ex Liceo Domingo Espiñera Riesco de nuestra ciudad. Ese fue el edificio histórico. Lo otro notable en el proceso también de formación de los maestros, aunque en su origen la escuela normal fue femenina, a los varones se incorpora posteriormente, así como, valga la redundancia, el sistema mixto y de internado. Pero fundamentalmente se inició el proyecto de escuelas normales en Ancuy, en Chile, solo para mujeres. Y se destacaron desde un principio. Ahí ustedes ven, por ejemplo, dos maravillosas fotos del archivo de la Biblioteca Municipal, donde se ven a las estudiantes futuras maestras practicando gimnasia colectiva o sincrónica, no recuerdo muy bien el nombre que recibían en ese tiempo, la revista gimnástica, y la estaban practicando o desarrollando en el Fuerte San Antonio. Esta foto es muy interesante. Vean la disciplina, la uniformidad, la estética muy lograda de las estudiantes normalistas en estos ejercicios gimnásticos en el Fuerte San Antonio. Por lo tanto, como vamos desarrollando su currículum, como se dice ahora, era integral. Educación física, matemáticas, lenguaje, idiomas y otras ramas que estaban directamente ligadas con o a dónde iban a ir a trabajar las maestras y los maestros, que era el área rural. Manejaban, por ejemplo, práctica de agrarias, pecuarias, siembras, técnicas para el desarrollo del agro en Chiloé, como ustedes ven en estas imágenes de 1930, también de la biblioteca municipal, donde están practicando siembra y arado de la tierra en las dependencias que ahora ocupa el Liceo Bicentenario. Y también dentro de la excelente adaptación que tenía la Escuela Normal de Ancú en Chiloé, también se les preparaba para trabajar en las islas. Allí ven ustedes una foto increíble de 1950, donde se ve a las futuras maestras practicando boga, practicando remo. Así de preparadas estaban, porque también ellas sabían que iban a ir a trabajar a las islas más apartadas de los archipiélagos. Y ahí está precisamente la maravillosa formación que tenían. Y hasta la fecha, como lo demuestran estas imágenes ya en la década del 60, cuando ya la escuela se hizo mixta, la fraternidad que se generó entre ellas, sobre todo en las alumnas que eran internas, se consideran hermanas hasta la fecha. Hace poquito, el 10 de abril próximo, hubo un encuentro como todos los años lo hacen las maestras y los maestros normalistas, sagradamente reunirse en Ancú, en su alma mater. El año pasado nosotros fuimos testigos como Canal del Sur, un encuentro precioso, muy emotivo, autogestionado. No estaba el Ministerio de Educación para conmemorar los 50 años del triste cierre dictatorial de la Escuela Normal en 1973. Pero las maestras se autoconvocan, se cuidan, se llaman, manejan tecnología, se mantienen en contacto. Son parte del movimiento social porque esa es la impronta precisamente del normalismo histórico. Defender la educación pública a como de lugar, defender a sus colegas, cuidar a sus estudiantes, preocuparse de su familia, mantener atento el proceso cultural, tecnológico, agrario, pecuario, pesquero que gira en torno a las comunidades. Esa era la mentalidad de las normalistas, visión de futuro. Y esa visión de futuro precisamente igual tiene mucho que ver con lo que necesitamos ahora. Por eso, vaya nuestro homenaje permanente a las maestras y los maestros normalistas en un aniversario más de la creación de la gloriosa Escuela Normal de Ancú, el 10 de abril de 1931, junto con esta otra memoria que no quisimos dejar pasar,
el inicio de los trabajos y la inauguración del ferrocarril de Chiloé, porque también tenemos un trabajo como comunidad pendiente. Apoyar los esfuerzos, y sobre todo económicos y técnicos, para que muy pronto la casa donde vivía el guarda estación se convierta en lo que todos los ancuditanos y ancuditanas queremos: un museo de sitio que enriquezca esa memoria, así como la escuela normal sigue viva, porque como lo dicen las propias maestras, hasta que quede la última de ellos, la escuela normal no morirá. Y no solamente hasta que quede el último de ellos, de ellas, hasta que quede el último de sus hijos, de sus estudiantes, porque el ferrocarril de Chiloé y sobre todo la gloriosa escuela normal de Ancud, como su memoria, es eterna. Muchísimas gracias.